Mis muy queridos hermanos, en este día los quiero invitar a que leamos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2:6, porque ahí nos dice, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Para los cristianos nunca debe ser una opción, ni tampoco es una posibilidad no vivir como vivió Jesús. ¿Por qué? Lo acabamos de leer, porque es un mandamiento. No es algo que nosotros podamos elegir. Pero estaría de más decir que es sumamente difícil y a veces hasta imposible andar como anduvo Jesús. Principalmente ¿por qué? Porque no estudiamos suficientemente su palabra. No sabemos cuándo, cómo ni dónde buscar cuando hay alguna situación que nos trae en dificultad, por falta de fe y por muchas otras cosas. Pero he querido sintetizar el cómo vivir a través de cómo vivió Cristo en tres puntos. Siempre me refiero, casi siempre me he referido en estas reflexiones a estos tiempos de pandemia, porque han tocado no solamente fibras muy delicadas, sino que además se han abierto muchas necesidades y recordemos que eh, Jesús, una de sus características importantes era que se compadecía de la necesidad de las personas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que tuvo compasión con los enfermos, los hambrientos, las viudas? Eh, eh, ¿Se acuerdan además cuando el sermón del monte que alimentó a las personas? Los discípulos que le dijeron que los despachara, pero él no, se preocupó porque estaban ahí, estaban hambrientos. Eh, pero nuestro pecado nos lleva a mirar solo por nuestros intereses muchas veces y encerrarnos en nuestros propios problemas y creer que nuestros problemas son los más grandes o son los que necesitan mayor atención nuestra. Eso nos impide muchas veces ver los problemas del prójimo. Todo lo contrario, ¿cierto?, de lo que nuestro Señor Jesús predicó y sobre todo hizo. Ahí está el punto, lo debemos hacer. Como segundo punto, eh, Jesús priorizó siempre el evangelio, o sea, la salvación de las personas. Que todos nosotros prediquemos siempre el evangelio. Y se puede predicar siempre a cada rato y estar en las esquinas de las plazas dando el mensaje, o que de otra forma lo podemos hacer. Muchas veces personas siguieron a Jesús no por sus palabras, porque no estuvieron cerca de él, sino por sus actos. El Evangelio sin hechos no es nada. La fe es lo que nos dice Santiago. Eh, Debemos dar siempre testimonio, siempre todos nuestros actos, buscar que glorifiquen a Dios. Recuerden además que a Jesús él mismo dijo o fue apodado como amigo de los pecadores, porque no vino a salvar, ¿cierto? Como él mismo lo dijo, a quien no necesita, sino que a los que estaban en problemas, a los enfermos. Eh, para nosotros, ya sea un joven que ahora, desgraciadamente con esto de la pandemia, más difícil se les pone, se acerca el periodo de la universidad, quiere elegir su carrera, quiere elegir qué hacer después de cuarto medio, debe pensar primero que nada cómo glorificar a Dios a través de eso. Lo que yo voy a estudiar, a lo que me voy a dedicar a través de eso, ¿voy a glorificar a Dios con eso? ¿Esa es mi intención? En mi trabajo, muestro que soy cristiano como porque lo digo, pero mis actos dicen otra cosa. Ah, no, porque yo soy cristiano en el templo y en mi trabajo soy otro. No, siempre debemos mostrar nuestra actitud cristiana.
Esa es una forma de estar predicando constantemente el Evangelio. Y tercero, Jesús está comprometido ¿con qué cosa? ¿Con qué se comprometió Jesús? Con obedecer al Padre. Jesús le obedeció en todo, incluso, ¿cierto?, cuando fue tentado ya en el desierto. ¿Cómo le contestaba Jesús al mismísimo Satanás? Con la palabra de Dios, porque le obedecía al Padre. 40 días en el desierto de ayuno, de contrición física completa, cuando el espíritu es solamente el que está ahí sobrellevando la carga, tuvo las grandes tentaciones de Satanás, pero él fue obediente, y fue obediente hasta la muerte. Entonces, si nosotros queremos vivir como vivió Cristo y demostrarlo, básico, tenemos que seguir estos 3 pasos. Pero yo les partí diciendo, ¿y cómo vamos a saber cómo hacerlo? Con el estudio de la palabra. Si nosotros dejamos a un lado el estudio de la palabra, si nosotros no estamos constantemente pendientes de ella, no vamos a saber actuar en tal o cual acción. Y nuestra carne, les aseguro que nuestra carne va a ser la que va a predominar, porque no se me va a venir a la memoria ese versículo necesario, ni esa forma de actuar que me lo dicta el Espíritu Santo. La carne lo va a contrañir. Entonces, mis hermanos, para poder vivir como Jesús lo hizo, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, debemos estar preocupados de las necesidades. Primero, obviamente, de mis más cercanos y de mi familia y de mis hermanos, los que están pasando necesidad. La semana pasada, ¿se acuerda que algo de eso reflexionamos? Estar predicando constantemente su evangelio, tragar tratados como siempre lo estimula el hermano Braulio, con mi testimonio, cuando puedo entregarle el plan de salvación a alguien, tengo que hacerlo siempre y obedecer en todo al Padre. Mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.